Hey, conoce a Katy. Ella, al igual que tú, es estudiante. De tarea le han encargado una investigación, pero tiene un problema. No tiene idea de cómo evaluar la información que lee, ya sea en internet o en medios impresos, para saber si esa información es verdadera. Ella fue a preguntar al profesor Yuno y él explicó que debemos evaluar los siguientes criterios cuando leemos una fuente de información, como un blog, una noticia, un libro o un artículo, para identificar si la información es verdadera o confiable. El primer criterio es tipo de fuente. Debemos determinar si es fuente primaria o secundaria. Si contiene información o evidencia original sobre el tema que no ha sido interpretada por nadie, es primaria. Por ejemplo, las cartas, documentos, testimonios o entrevistas oficiales. Mientras que, si la información ya fue analizada por el autor y fue publicada tiempo después del suceso, es una fuente secundaria. Por ejemplo, los artículos, libros, reseñas, etc. Es importante que consideres que una fuente primaria oficial es confiable, mientras que la fuente secundaria debe cumplir con los siguientes criterios. El autor. Es importante saber si la persona que escribió es experto en el tema, es decir, conoce sobre lo que está escribiendo. Por ejemplo, lo escribió un investigador o un maestro de historia. La ocupación o las credenciales de su ocupación pueden dar pistas de su confiabilidad. Año de publicación. Debemos tomar en cuenta el año de la publicación de las fuentes secundarias. Si un texto es mayor de 10 años, probablemente su información ya es antigua. La ciencia y la investigación avanzan rápido, por eso debemos estar actualizados. Otro de los criterios es el tipo de texto. Debemos revisar qué tipo de texto es. Hay textos más confiables que otros. Por ejemplo, un artículo de investigación o un libro presenta información verídica, pues hay un grupo de expertos que revisan y validan la información que ahí se publica, a diferencia de alguien que escribe su opinión en internet o en un periódico. No pasan por ese proceso de revisión de expertos. Otro criterio es el medio de publicación. El lugar en donde se publican los textos es algo importante. Por ejemplo, en internet puedes encontrar información que no proviene de fuentes de publicación seguras, como los blogs o periódicos. Los artículos de investigación publicados en revistas científicas, ya sea impresos o en internet, son confiables, así como los libros. Finalmente, la citación de fuentes. Para saber si la información es verdadera, es importante identificar si el autor del texto que estamos leyendo hace referencia o cita a otros autores. Cuando un autor cita a otros autores, lo hace para apoyar la idea que está expresando o para decir lo que otros autores han investigado. Intenta encontrar ideas en donde se cite a otras fuentes de información, ya sea primarias o secundarias. Si encuentras supuestos sin un sustento, utilízalos para criticar la confiabilidad de la fuente. Recuerda que vivimos en un mundo globalizado, en el cual tenemos acceso a demasiada información. Es importante que evaluemos la información que estamos leyendo. Para hacerlo, recuerda tomar en cuenta estos criterios.